Si uno navega hoy por el Mediterráneo, es difícil imaginar que estas aguas tranquilas fueron, en su día, un escenario de esclavitud, de asedios terribles y de batallas de una ferocidad que hoy nos costaría creer. Pero así fue. Hoy vamos a viajar a uno de esos momentos clave, la batalla de Lepanto, un día, un enfrentamiento que lo cambió absolutamente todo en el mar. Y para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, empecemos con esta frase. Ojo, que no la dice un historiador viéndolo desde lejos. No, la escribió alguien que estuvo allí, Miguel de Cervantes. Y no solo luchó en Lepanto, sino que una herida le dejó la mano izquierda inútil para siempre. Por eso le llamaban el Manco de Lepanto. Sus palabras, forjadas en el calor del combate, nos dan la medida de lo que fue aquello. Para entender Lepanto, primero tenemos que hacer las maletas y viajar a mediados del siglo XVI, porque el Mediterráneo era, literalmente, un polvorín a punto de estallar. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Por un lado tenemos al Imperio Otomano, que estaba en su cenit, una superpotencia que lo controlaba casi todo. Sus socios, los corsarios berberiscos, se dedicaban a aterrorizar las costas de España e Italia. Y mientras tanto, la Europa cristiana, pues para variar, a la greña, divididísima. Francia, por ejemplo, era aliada de los otomanos para fastidiar a su gran rival España. Y las naciones protestantes, pues bueno, veían el avance turco como algo que, de rebote, frenaba a la España católica. Un lío de intereses tremendo. Y la cosa, claro, no hizo más que calentarse. Los otomanos iban conquistando puntos clave. Ya lo intentaron con Malta en el 65, y aunque perdieron, el susto fue mayúsculo. Pero el detonante, el casus belli que lo precipitó todo, llegó en 1570. El sultán otomano decide invadir Chipre por sorpresa. Chipre era una de las joyas de la corona del comercio de Venecia. Y eso fue la gota que colmó el vaso. Esta agresión tan directa provocó un movimiento que parecía casi imposible: intentar unir a las potencias cristianas, que como hemos visto se llevaban fatal, contra ese enemigo común. Y aquí es donde la cosa se pone difícil de verdad. Formar esta Liga Santa fue una pesadilla. Estaba llena de recelos, de piques económicos. Los dos pilares, venecianos y españoles, es que no se podían ni ver. ¿Qué hizo que se unieran entonces? Pues básicamente dos cosas: el miedo real, el pánico a que el Imperio Otomano se comiera el Mediterráneo entero, y la cabezonería del Papa Pío V, que se empeñó en que saliera adelante sí o sí. Toda gran empresa necesita un líder, y aquí aparece la figura de don Juan de Austria. Con solo 24 años, su hermanastro, el rey Felipe II, impuso que él fuera el comandante supremo. A ver, de barcos no tenía ni idea, pero carisma le sobraba. Y aquí viene la clave, que fue fundamental. Felipe II le obligó a tener un consejo de veteranos, gente que sí sabía de verdad, como el legendario Álvaro de Bazán. El Papa, para darle un empujón, lo presentó con una frase del Evangelio: hubo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Casi nada. Venga, vamos a ver los números, el cara a cara de las dos flotas. Sobre el papel, la otomana tenía más barcos y más gente. Pero la Liga Santa tenía ventajas tácticas que eran cruciales. Su artillería era mucho mejor. Sus remeros, aunque muchos eran presos, eran más de fiar que los miles de esclavos cristianos de los turcos, que en mitad del combate a saber qué hacían. Y por último, el arma secreta: 6 galeazas venecianas. Eran como fortalezas flotantes llenas de cañones, algo que los otomanos no tenían. La gran flota ya está reunida en Sicilia. El momento de la verdad se acerca. Pero antes de enfrentarse al enemigo en el mar, el peor enemigo estuvo a punto de salir de dentro de la propia alianza. Paremos un segundo en esta cifra, porque es una pasada. 36.000 soldados de infantería metidos en galeras. De ellos, 20.000 eran de los tercios españoles, que en esa época eran considerados la mejor infantería del mundo. ¿Y esto qué nos dice? Pues algo fundamental: que aunque la batalla era en el mar, todos sabían que se iba a decidir en el cuerpo a cuerpo, en los abordajes. Y en el momento de más tensión, a punto de zarpar, estalla el lío. Una pelea tonta entre marineros venecianos y soldados españoles acaba con muertos. El almirante veneciano, que era ya muy mayor, se enfada y ordena colgar a un capitán español, una cosa para la que solo tenía autoridad don Juan. La ofensa fue brutal. La alianza entera estuvo a un pelo de irse al garete. Y en ese momento crítico es la sangre fría de los veteranos la que salva el día. Mientras muchos pedían venganza, Álvaro de Bazán pone orden. Su frase lo resume todo. Básicamente dijo: señores, a ver si nos centramos, que hemos venido a por los turcos, no a matarnos entre nosotros. Don Juan, aunque estaba que echaba humo, le hizo caso. Le quitó el mando a Veniero y ordenó seguir. La crisis se superó por los pelos. Y así, con la alianza recompuesta como se pudo, llegamos al amanecer del 7 de octubre de 1571. Las dos flotas más grandes que se habían visto jamás se avistan a la entrada del Golfo de Corinto, que entonces se conocía como el Golfo de Lepanto.
La batalla fue un infierno de humo, cañones y sangre. Pero podemos ordenarla un poco. Primero, las galeazas siembran el pánico en la flota otomana. Después, el choque frontal. Brutal. A partir de ahí, todo se convierte en cientos de combates individuales, galera contra galera. Y aquí está la jugada maestra. La reserva de Bazán acudiendo a los puntos calientes para ayudar. Al final, el centro otomano no aguanta más y se viene abajo, provocando un colapso total. Pero en medio de todo ese caos, un solo duelo, un enfrentamiento simbólico, iba a decidir el destino de toda la batalla. Pues aquí lo tenemos, el corazón de la batalla, el combate directo entre la galera de Don Juan, la real, y la del comandante otomano Ali Pachá, la sultana. Las dos naves chocaron y durante horas sus cubiertas fueron un auténtico matadero, con los mejores soldados de cada bando luchando a muerte. Era mucho más que un abordaje. Quien ganara ese duelo, ganaba la guerra. Y este es el momento clave. La Real está a punto de caer, Don Juan está herido, la situación es desesperada. Y desde atrás, el viejo Álvaro de Bazán se da cuenta de que si no hace algo, se pierde todo, y actúa. Se lanza con su escuadra de reserva y embiste a las galeras que rodeaban a la de Don Juan. Su llegada fue el punto de inflexión que le dio la vuelta a la tortilla por completo. A las 4 de la tarde, el ruido paró. La batalla había terminado. Pero su eco iba a resonar durante décadas en todo el Mediterráneo y cambiaría las reglas del juego para siempre. El coste humano, como se ve aquí, es para echarse a temblar. El mar acabó rojo. En solo unas horas murieron o fueron heridas decenas de miles de personas. Para los otomanos fue una catástrofe total, unos 30.000 muertos y casi toda su flota hundida o capturada. Una victoria clara para la Liga Santa, sí, pero pagada a un precio terrible. Pero en medio de tanta muerte, esta cifra es vida. 12.000. 12.000 esclavos cristianos, hombres y mujeres, que estaban encadenados a los remos y que ese día recuperaron su libertad. Fue una de las liberaciones de esclavos más grandes de la historia en un solo día. Vale, muy bien. Pero, ¿qué cambió de verdad a largo plazo? Pues varias cosas. La primera, y la más importante, se rompió el mito de que los otomanos eran invencibles en el mar. La segunda, el imperio cambió de estrategia y se centró en expandirse por tierra. Y la tercera, empezó una especie de tregua silenciosa en el Mediterráneo. Los dos gigantes, España y el Imperio Otomano, estaban agotados y desviaron su atención a otros sitios. Cuando los historiadores de hoy analizan la victoria, muchos, como el profesor Hugh Bicheño de Cambridge, apuntan a un factor clave más allá de los cañones, la superioridad de la infantería española en el cuerpo a cuerpo, en el momento del abordaje, que fue donde se decidió el destino de cientos de barcos. Y claro, como dice el refrán, la victoria tiene 100 padres. Y Lepanto no es una excepción. Durante siglos los venecianos la celebraron como si fuera solo suya. Los españoles, por supuesto, también. Y con el tiempo, otras naciones que participaron han ido reivindicando con toda la razón su papel en aquel día. Lo que nos deja una última reflexión. En una victoria conseguida por tantas naciones, pagada con la sangre de miles de hombres de pueblos distintos, ¿a quién le pertenece realmente esa victoria? ¿Puede la historia tener un único dueño? ¿O es en realidad un patrimonio compartido por todos los que la hicieron posible?